grabar. Y aquí estamos en la toma 2. Y ahí para cuando publique esto, no sé, no tengo editor de video como para pegar los dos, así que probablemente les deje el vínculo a las dos partes de la clase. Ya, aquí, estábamos en esta parte. Aquí si se fijan, yo cambié el tamaño del texto, es más grande y no se lee completo, entonces eso, aquí en el eje X, perdón, en el eje Y, el maximum size dice que está ocupando un 15% del gráfico, pero esto se puede agrandar hasta utilizar la mitad. En la mitad, si es que yo, por ejemplo, le sigo aumentando el tamaño a esto, no, ahí ya no me deja, llegó a su tope. Entonces ahí no sé cuál es el tamaño de fuente que lo deja al tope, pero este maximum size es para eso, es para saber cómo yo voy a distribuir la relación entre el texto y las barras, para que se alcance a leer lo suficiente como para poder entender de qué se trata el gráfico. Se fijan ahí, yo lo estoy ajustando para que lo voy a dejar como en un 20. Ahí. Y ahí ya se ve bien. Entonces esas cosas son las que uno puede ir ajustando dentro de la componente gráfica para poder tener algo que se vea un poco mejor. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, si empezamos a utilizar conceptos de la materia, yo tendería a decir que lo mejor sería olvidarnos del gráfico de torta, independiente de que diga mucho a veces a la gente y que tal vez simbólicamente que gran parte del gráfico esté en rojo o esté en un solo valor, ya te da a entender un poco un tema de la tendencia. Pero desde el punto de vista visual, tampoco es que entregue mucho, entonces a lo mejor una buena opción sería trabajar con un gráfico de barras o incluso poder utilizar una tabla, como esta de acá. La tabla yo también la puedo configurar, de hecho aquí en la opción grid o grilla, yo puedo aprovechar de cambiarle el tamaño a la letra. Déjenme ver si lo puedo encuadrar todo en una misma pantalla. Ahí. Entonces, por ejemplo, aquí vean cómo de a poco va aumentando el tamaño de la tabla. Entonces ahora ya es legible sin tener que hacer algún tipo de zoom. ¿Ya? Otra cosa que puedo hacer, por ejemplo, puedo quitarle esta como línea que, o sea, se me olvidó cómo se le llama esto, pero que de forma intercalada vaya cambiando el color de la fila, uno también lo puede eliminar. Y eso lo hace aquí en la parte de values, donde el alternate background column, yo lo dejo en blanco. Entonces ahora la tabla completa se ve así. Las líneas, si a lo mejor no me gusta, les puedo cambiar el color también. Entonces aquí en vez de en ese azul, puedo dejarlas con un tono morado, entonces ahí cambió. Si se fijan los valores, en este caso como estamos usando la tabla de abajo, me lo está mostrando directamente como número. Pero eso yo lo podría cambiar seleccionando acá el campo, porcentaje, y después acá arriba, pidiéndole que este campo lo vea como un porcentaje en vez de número. Entonces si yo aprieto el botón de porcentaje acá arriba, van a ver cómo aquí abajo cambia el valor y vamos a quitarle los decimales para que se vea ahí mejor. ¿Ya? Los títulos también podría ajustarlos, por ejemplo, vamos a decirle aquí el column header, vamos a pedirle que esto se vea con negrita, ahí se ve un poco mejor, dejémoslo así, vamos a ponerle la mayúscula a la columna, ahí está. Y algo que a lo mejor podría interesarles harto, que lo pueden utilizar después, que tiene que ir con el formato condicional.
El formato condicional me permite cambiar algo de la apariencia de esto para mostrar si es que el valor está bueno, o sea, claro, para mostrar si el estado está bueno o no, para dar algún tipo de magnitud o cosas de ese estilo. Entonces las tablas, tanto esta como la matriz, tienen en su parte de apariencia un campo que se llama Conditional Formatting. Que este formato condicional es a nivel de columnas, entonces yo tengo que elegir si quiero que el de respuesta o el de porcentaje tenga el formato condicional. Vamos a comenzar con el de porcentaje, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el fondo. El fondo en este caso está con una escala de colores, y aquí entrega valores divergentes. Entonces aquí me muestra un valor muy claro, un azul muy claro, a un azul muy fuerte, ¿ya? En este caso, si lo dejamos así, esto es lo que veríamos acá. No alcanza a mostrarme mayormente una... no me muestra bien porque la forma de hacer las condiciones para esto están basados en el conteo de respuestas. Entonces, claro, en el conteo de respuestas cada una está una sola vez, entonces todas tienen el mismo valor. Pero si yo cambio esto y le digo que lo haga basados en el porcentaje, y el porcentaje en este caso da lo mismo porque como son por cada fila el valor es único, si pongo suma o promedio vas a obtener el mismo resultado. Pero en ocasiones si tienen más de un dato, piensen que aquí vamos a ver el porcentaje a lo mejor promedio, en este caso la suma de los porcentajes, o a lo mejor podría agregar un cálculo ahí, ¿ya? Entonces ahora van a ver que se genera una diferencia porque el 78% se lleva casi toda la fuerza de esto, y de ahí se van aclarando los porcentajes más bajos. Y esto podría hacerlo también de forma inversa cambiando la fuente. Entonces en este caso vamos a hacer lo mismo, nos vamos a guiar por el porcentaje, pero esta vez vamos a dejar el valor fuerte acá y el valor claro al otro lado. Y ahí podemos ver el resultado. Se ve, bueno, vamos a ver si podemos usar un azul más oscuro. Bueno, no se alcanza a apreciar muy bien, pero está un poco más claro el primero y empieza a oscurecerse hacia abajo. Y en los números propiamente tal, podemos agregar, por ejemplo, las barras. Esto es muy bueno, porque de forma automática me muestra, de acuerdo al total, de hecho esto lo pueden ver acá, compara respecto al valor más bajo y el valor más alto su posición. Pero el 78 en realidad es un 78%, entonces a lo mejor podría mostrarlo de otra forma. Vamos a personalizarlo. Le voy a pedir que me muestre valores entre 0 y 1, porque recuerden que los valores acá están en decimales. Entonces ahí ven que voy a deshacer para que lo noten. Vean cómo varía la posición en el 78, un poquito más atrás porque el 100% es la barra completa. Y ahí están las posiciones de los demás. Otra gracia que uno puede hacer con las barras es que a lo mejor si no te interesa mucho verlo así, simplemente le voy a decir que me muestre las barras. Entonces voy a poner OK. De ahí yo puedo ver la información. ¿Ya? Si se fijan, se parece mucho al gráfico de al lado. Obviamente la idea es que esto mostrara información complementaria. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cómo? O sea, ¿existe alguna forma de que, por ejemplo, yo le diga que cuando el número esté menor que cierto rango sea, no sé, de un color verde y cuando sea mayor rojo, por ejemplo? Ah, ya vamos para allá. Estaba guardando esa explicación para el final. Ya, mira, acá vamos a cambiar este de acá. Vamos a poner otro nombre, indicador. Sabemos que es lo mismo, pero solamente para mostrar la diferencia. En este caso, vamos a cambiar... Ah, me tomó lo mismo en los dos. Déjenme hacer el ajuste acá. Ya. Y ahora sí. Vamos a trabajar con la última columna.
Y vamos a hacer aquí iconos. Y aquí en los iconos, aunque en los otros también se puede, pero en los iconos es más choro. Aquí uno establece sus propias reglas, ¿ya? En este caso hay que recordar, aquí fíjense que hay dos opciones para establecer las reglas. Una por valores numéricos y otra por porcentaje, dependiendo qué es lo que estoy presentando aquí. Aquí si bien se ve un 78%, el número que está detrás es un decimal que va entre 0 y 1. Entonces las reglas que tengo que hacer aquí son entre números que van entre el 0 y el 1. Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacerlo con, bueno, los iconos ya están. De hecho, miren la cantidad de iconos que hay. Hay como semáforos con formas, semáforos como pelotita, hay otros tipos de valores por si acaso, hay ciclos, 0%, 25%, 50, 75 y 100. Otros tipos de semáforo con bordes, o sea, con fondo negro, con fondo blanco, flechitas, barras de carga, por ejemplo, está como por quintil, creo. Barras por cuartos, esto es como mosaico, hay diferentes opciones para hacer este tema de los rangos. Nosotros, por ejemplo, ahora podemos utilizar podemos utilizar este que tiene las barritas, ¿ya? Por ejemplo, si pongo, para que se note la diferencia, dejémoslo entre 0 y 0,4, entonces se ve medio vacío. Esto está en porcentaje, vamos a dejarlo como número. O lo puedo dejar en porcentaje, como estábamos conversando, pero esto sería el 4%. Después, entre el 5 y el 10%, vamos a dejar el siguiente. Después entre el 10 y el... dejémoslo ahí en el 25. Sería ese. Y aquí vamos a poner mayor igual, mayor que 25 y menor a 100%, por ejemplo. Ahí nos vamos a la barra completa. Entonces estoy cumpliendo con todos los rangos. Ahora hay que fijarse que no hayan casos bordes. Por ejemplo, aquí hay muchos les dan, ahí están, estos son todos iguales. Entonces este no considera al que viene y este sí. Todos estos consideran al que viene. Ya, ahí estoy contemplando todo el espacio. Entonces ahora pongo OK. Esto hay que arreglarlo si es mayor a 4. Tiene que ser inclusivo, si no queda fuera un rango. Entonces ahora si ponemos OK, ahí vemos que aparecen las barritas. ¿Ya? ¿Qué cosa puedo hacer yo ahora? Por ejemplo, otra vez, poner acá arriba que solamente me muestre el icono. Entonces aquí, si es menor que 4, este vamos a dejarlo menor o igual y este dejémoslo con 5. Ahí. Para que podamos ver. ¿Por qué no me muestra ese? Algo estoy faltando yo en la regla que yo definí. Probablemente sea por la sumarización. Ahora se llaman los dos igual. Pero ahí está. Mejor voy a retroceder un poco para mostrarlos cómo están. Entonces, de esta forma, ustedes pueden establecer sus propias reglas y basado en esas reglas mostrar otra forma visual. ¿Ya? Pueden llenarlo con iconos de colores, como vieron, o estas barras, o los fondos, todo esto gracias a el formato condicional que está aquí. ¿Ya?
Lo único que tienen que tener ojo es que generalmente, o sea, no generalmente, para poder establecer las reglas, siempre tiene que hacer algún tipo de métrica o de algún valor numérico. Y siempre te va a pedir algún tipo de agregación. Aunque tú estés mostrando los datos tal cual como vienen, igual te va a pedir una agregación. Ya eso es inevitable. Entonces, ahí hay que fijarse bien qué es lo que estoy presentando para saber cuáles son los rangos que van a estar disponibles y no tener algún error conceptual detrás del cálculo. ¿Ya? ¿Bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Pareciera que vamos bien. Entonces, les voy a mostrar lo último que teníamos preparado para hoy, que tiene que ver con fórmulas. Hasta el momento nosotros hemos dejado que los cálculos se hagan de forma automática, pero yo puedo controlar eso. Hay dos formas, y voy a aprovechar que esto lo tengo en el Excel para mostrarles cómo opera en Power BI el tema del cálculo. Si yo, por ejemplo, le digo a esto que a cada fila, por ejemplo, le reste un 3%, porque sí, lo que estoy haciendo aquí es crear una columna nueva, ya que se puede llamar porcentaje menos 3, por decir algo. ¿Ya? Pero además de al crear yo esta fórmula en la columna, lo que le estoy diciendo es que esta fórmula tiene que evaluarse por cada campo del set de origen. ¿Ya? Entonces, si esto estuviera multiplicado hacia abajo, esta fórmula lo hace registro a registro. Entonces, por ejemplo, acá, en esta de acá arriba, voy a agregar una nueva columna que se va a llamar igual. Porcentaje menos 3. Y esto va a ser igual a porcentaje. Ahí aparecen los campos disponibles para esta tabla de arriba, que es solamente el campo porcentaje de su tabla. El de abajo no lo ve, porque no están relacionadas, entonces no es una opción dentro de su set de datos. Entonces le voy a poner ahí, porcentaje menos 3%, no va a funcionar así, menos 3, ahí está. Y en este caso, si yo agrego esto, por ejemplo, a este gráfico de acá, aquí pueden ver que me aproximó directamente y me muestra, en este caso, menos 2, menos 3, porque si yo lo aproximo, voy a decir que me muestre un par de decimales a esto. Fíjense que me hizo el descuento, pero en el término absoluto. Entonces, en realidad, la fórmula no es encuesta, no es la encuesta porcentaje menos 3, sino que en este caso sería un menos 0.003. Entonces ahí me muestra 75, pero como esta es una métrica y no le estoy diciendo que es de tipo porcentaje, acá arriba tengo que decirle que es de tipo porcentaje, selecciono ahí, y digo que me lo muestre como porcentaje, y ahí está. Y como les decía, esto hace la evaluación a nivel de cada fila disponible. Distintas son las medidas. ¿Ya? Las medidas es un cálculo que se hace por defecto, es un cálculo que se va a hacer sobre toda la tabla donde estoy definiendo la fórmula. En este caso, las medidas, las measures, sirven para cualquier tipo de métrica que yo quiera utilizar con los datos de un campo en específico. En este caso, por ejemplo, voy a hacer una suma. Entonces le voy a decir que lo voy a llamar porcentaje total. En este caso el porcentaje total va a ser la suma de los porcentajes. ¿Ya?
Entonces, si por ejemplo, yo a esto voy a copiar la tarjeta, la voy a dejar aquí, y aquí en vez de mostrar el mínimo, agrego la fórmula, me muestra un 1. Lo voy a setear en porcentaje y me va a mostrar un 100. Ahora, esto mismo lo voy a agregar en el gráfico de acá abajo, para que aparte de mostrarme el porcentaje y el porcentaje menos 3, me muestre el porcentaje total. ¿Y qué obtengo? Eso. Ahora, pregunta para ustedes, a ver si se capta la diferencia y la lógica que hay detrás de esto. ¿Por qué, por qué si yo lo muestro aquí en el global, me muestra el 100% y al momento de presentarlo aquí en el gráfico, me muestra 78, 13 o 5%? ¿Qué es lo que se les ocurre que puede estar pasando? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que se les ocurra así de como de instinto? Sinceramente no se me viene nada a la mente, profe. Ya, Hiper sincera. ya, gracias por la sinceridad. Ya, entonces les explico qué es lo que está pasando aquí. Y este es el punto central de cómo uno utiliza las columnas y las medidas. Como les dije, cuando uno crea una nueva columna en Power BI, toda la evaluación se hace a nivel de la fila. Entonces, por cada fila del set de datos, calcula la fórmula que yo creé. En este caso es restarle un 3% al porcentaje. Pero la métrica, la medida, o la measure, no lo hace sobre no lo hace sobre la fila, sino que la hace sobre el set de datos. En este caso, la medida fue creada en el dataset de encuestas. Y si yo no le entrego ningún valor para que haga una desagregación, lo va a hacer sobre todos los datos disponibles acá. Entonces, como ya sabíamos, la suma de esto da 100. Entonces voy a obtener, si es que no lo estoy desagregando bajo ningún concepto, voy a obtener 100. Sí o sí. ¿Qué es lo que pasó acá abajo? Que se los voy a mostrar ahora acá en una tabla. Si yo agrego la medida pura, me muestra el 100. Pero si yo le agrego ahora la respuesta, lo que voy a obtener es esto. Estos valores. ¿Pero qué significan estos valores? Lo que está haciendo la medida acá es que dado que yo agregué el campo respuesta, está haciendo automáticamente una agrupación bajo cada una de las categorías que están acá. Justo en este ejemplo estamos usando 4 registros solamente, entonces no se alcanza a apreciar muy bien. Pero aquí lo que está haciendo, o lo que haría si hubiera más datos, es tomar todos los que tienen como respuesta a prueba y sumarlos, porque la orden es sumar. Entonces ahí me va a entregar el 13%, porque es la suma de ese. La suma de desaprueba, 78 y así. Por ejemplo, si yo cambio la fórmula de esto, y ojo que las fórmulas en las medidas siempre tienen que ser de algún tipo de agregación, ¿ya? Entonces en este caso le voy a sumar el porcentaje menos el 3%. Entonces ahora van a ver el cálculo. Otra vez, acá me muestra 188, ¿ya? Y acá me muestra la distribución de eso. Por ejemplo, el no aprueba ni desaprueba tiene un 5. Si lo sumo con respecto al otro, que es lo mismo pero menos 3, eso me entrega, son 10 menos 3, 7. Y ahí está el 7. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando la fórmula. Ahora yo, por ejemplo, podría mostrar, vamos a crear otra medida que se llame porcentaje total 2. Y esto va a tener 2 veces la suma del porcentaje y le voy a restar 3.
¿Ya? Y esto lo voy a volver a dejar acá en la tabla. Ah, ¿verdad que es 0,3? Y ahí pueden ver que hay algo distinto. ¿Por qué? Porque en esta tabla, por lo visto, hay un campo en blanco y me está haciendo el -3 ahí. Entonces ahí me está entregando valores distintos. Pero si se fijan en todo lo de abajo, el valor es exactamente el mismo. ¿Ya? Y la operación acá abajo cambió. ¿Por qué cambió? Porque por un lado, la fórmula de acá decía que sumara la encuesta, el porcentaje con el porcentaje -3. Entonces, la evaluación por fila está correcta, ¿ok? Y después al final, la agregación lo que me está diciendo es, en este caso el total no es que sea el total hacia arriba, sino que es el cálculo a nivel total, sin ningún tipo de categoría. Entonces aquí lo que hace es sumar todos los porcentajes, que sabemos que da 100%, después sumar todos los porcentajes -3, que si yo lo agrego aquí como columna, a ver, aquí, ya me quedó chica la tabla. Fíjense ahora que el porcentaje -3 da 88, entonces claro, la sumarización lo que me dice es, suma el porcentaje de la encuesta, que es 100, súmale el indicador que se llama porcentaje -3. Y ese indicador da 88, entonces da 188. Este de acá, que pareciera que hacía lo mismo, porque si uno, entre comillas, se pusiera a desagregar esto, puede decir, la fórmula es lo mismo que si yo multiplico por 2 y le resto el 0,3. Pero no, no es así porque la operación de restarle el 3% en la definición anterior lo hace primero por todos los conceptos que existen y calcula ahí y después suma. Pero acá lo está haciendo al total completo. Entonces solamente a la operación de 2 veces el porcentaje total, o sea, 2 veces por 100 le está restando 3%, no a cada uno de los valores en específico. Entonces, este ejercicio, si bien se ve simple, les puede ayudar para entender cómo opera la definición de las métricas de acuerdo a cómo yo genero la fórmula. ¿Ya? Una definición que evalúa fila a fila, el orden no es equivalente porque puede ser que yo esté necesitando el resultado del indicador por separado y no un enjuague como lo vimos acá. De aquí una orden bien literal de lo que se supone uno pensaba estaba haciendo esto. ¿Ya? Entonces la gracia que me dan las medidas es que en ocasiones, por ejemplo, este tipo de fórmulas, a lo mejor me interesa presentarlas y son cosas que escapan a, a lo que puedo hacer por defecto, porque como ya vimos acá, uno por defecto puede sumar, promediar, calcular mínimos, máximos, etc. Pero yo le puedo ejecutar tareas más complejas a esto. Este porcentaje, en vez de ser la suma entre los dos, podría aquí dividirlos. Y ahí los resultados cambian completamente. Fíjense que lo que hace es calcular cuánto es el desfase que hay entre los dos. Entonces ahí el 3% pesa más o menos dependiendo cuál es el nivel base. Vamos a agregar el nivel base para poder ver eso. Por ejemplo, en este 13, el 10%, la diferencia es directamente un 130, pero en el 78%, si yo lo bajo a 75, esa reducción del 3% de forma relativa hace que baje, o que suba en realidad, bueno, ahí depende de la comparación, lo deja en un 4% de diferencia. Y en el global también el tema cambia. Por ejemplo, fíjense cuánto pega aquí el 4% pasarlo al 1. Es casi, bueno, es literal, porque es 4 veces su valor. Entonces, de esta forma ustedes pueden ver nuevamente cómo
se hace la evaluación de las métricas comparado con cómo funciona la variable de la columna, que lo hace fila a fila. No sé si les quedó, no sé si se entendió esta parte, estuvo muy enredada, van a tener que revisarlo de nuevo después. Profe, yo como que me enredé un poquito en la forma en cómo calcula el total. Ya. Como decía, la única diferencia está en que la columna, cuando uno crea la columna, todo es fila a fila. Y va a tener un tipo de agregación siempre y cuando yo se lo ordene. ¿Ya? Al crear una columna nueva tiene las mismas funciones de las columnas que ya existen, entonces puedo sumarizar, promedio, etc. Pero las métricas tienen una fórmula definida. Y esa fórmula definida la va a hacer de acuerdo a el tipo de agregación que esté acá adentro. Por ejemplo, si es que yo le quitara la respuesta, el resultado es totalmente distinto. ¿Ya? Porque ahí le estoy diciendo que lo haga sobre el total. Entonces, lo que estábamos viendo en la tabla recién es que la métrica evalúa en cada fila de lo que yo estoy yendo a buscar a la base. En este caso, estoy evaluando por cada una de las filas y la fila de totales también es una fila conceptualmente en el cálculo. No es que haga una agregación de lo de arriba, como si lo hacen las columnas. En las columnas el porcentaje se suma. Entonces la columna final que va a hacer, por definición, va a sumar. En cambio la métrica no. La métrica dice, para este nivel tienes que también hacer la fórmula. Entonces la fórmula se ejecuta en todo momento. Esa es la principal diferencia entre las dos. Ya entendí, o sea, todo va a depender de cómo... Ya entendí, ya entendí. Sí, Entonces, por ejemplo, esto es simple, porque lo trabajamos con filas nomás. Pero si nosotros hiciéramos una matriz y dejáramos filas y columnas, entonces la métrica operaría en la combinación y en la tupla. O sea, la celda, sobre la celda, hace un cálculo de acuerdo a la condición que tenga. En cambio, la columna no. La columna va a tomar la regla y te va a preguntar, ¿quieres que sume? ¿Quieres que promedie? Entonces es un poco más agotado lo que puedo hacer con ella, pero me sirve como un campo adicional para poder hacer este tipo de fórmulas más complejas. ya entendí. Gracias, profe. ¿Ya? De nada. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Pareciera que no. Ah, esto parece que no lo... Ah, bueno. Acá lo otro que les quería mostrar, pero ahora no tengo una imagen apropiada. A ver cómo se muestra. Si es que quieren dejar imágenes de fondo, también las pueden agregar. Simplemente pueden poner insertar imagen y ahí la pueden dejar, la pueden acomodar. De hecho, en los fondos, ahí sin seleccionar nada, si es que yo voy aquí a background, puedo seleccionar una imagen de fondo. Entonces ahí yo, por ejemplo, si mal no recuerdo aquí en la página tenía que quitarle el background. Entonces ahora si yo a todo esto le quito su background, voy a poder ver el fondo. Ah, pensé que lo voy a tener que hacer de uno. Ah, ahí. Entonces ustedes también podrían dejar imágenes de fondo, si es que quieren. Obviamente, en este caso no se va a ver bien, ahí habría que hacer un ajuste con los colores, habría que hacer algo para que todo se vea bien, pero también, ¿dónde lo dejé? Aquí uno puede agregarle transparencia a esto. Entonces, ahí. Entonces así yo suavizo un poco una imagen que eventualmente podría verse muy fuerte por los tonos que tiene.
Entonces, si lo dejo con transparente y dejo estos elementos a lo mejor también con otro tono medio transparente, podría tener algún tipo de visualización un tanto mejor. Entonces, por ejemplo, ahí, y como esto está enmarcado, entonces ahí yo puedo acomodar mi visualización para que dentro de todo igual se vea relativamente bien. Obviamente ustedes van a poder hacer algo más bonito que esto cuando hagan el trabajo, pero yo lo que quería mostrarles era que esto se puede hacer. Una consulta, ¿se puede poner dos gráficos en un mismo como en una misma cajita? Sí, pero solamente barras con líneas, que son gráficos de doble eje. ¿Ya? Por ejemplo este. Y aquí tengo que las líneas, a ver, déjame arrastrar uno cualquiera. Ahí. Entonces ahí puedes tener compartido un gráfico de línea y un gráfico de barra en un mismo lugar. ¿Ya? No sé si por ahí va la pregunta o era otra cosa. O sea, me imaginaba como la tabla esta de la derecha Ajá. y como que usaba un pedazo muy chico, entonces tú achicaste la caja, entonces yo imaginaba que para llenar ese espacio de la caja, ponerle un gráfico. Es que en realidad estos son elementos flotantes, entonces si quieres agregar más cosas, simplemente acomodas y los pones después. Por ejemplo, ahora Claro yo... que como por ejemplo para no andar como moviendo los dos, como que solo estén en una cajita y se muevan todos juntos. bueno, ahí lo que se puede hacer es agrupar. ¿Ya? Aquí en formato creo, ahí tú los puedes agrupar. No sé si es lo que quieres decir, pero ahí yo puedo Ah, mover los ya, dos. vale. ¿Ya? Y de hecho el mismo grupo puede tener un marco propio, de lo que recuerdo. Ya, si veo por aquí, no, le puedo dejar un borde. Ahí. Entonces ahí se entiende que estos forman parte de como un subgráfico o una Ah, subcomponente dentro de la visualización. buenísimo. Entonces aquí Eso es. yo los detalles puedo agregar el porcentaje y ahí está. ¿Ya? Sí, sí, muchas gracias. Ya, de nada. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para mostrar. Como les mencioné, por mi parte, por los días lunes nos queda una sola clase, donde probablemente prefiera enseñarles que evaluarlos, pero si quieren lo podemos ir conversando dentro de las semanas que nos quedan, a ver si tomamos un bloque auxiliar y hacemos un ejercicio guiado de esto para que ustedes puedan trabajar directamente. ¿Ya? Así que eso lo voy a dejar planteado en un curso para que lo conversemos y veamos qué es lo que podemos hacer. ¿Ya? Pero por lo pronto la clase de hoy llega hasta aquí. ¿Ya? Cualquier cosa ustedes saben, tienen un curso, Telegram para todo lo que es coordinación y comunicación con el grupo. Así que eso sería, pues dejamos la clase hasta acá. ¿Ya? Que tengan una buena semana. Feliz regreso de sus vacaciones también. Gracias, profe.